Muy buenas tardes, ¿se escucha bien al fondo? Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Hoy es de los días heroicos, ¿no? Salir a la calle hoy con la que está cayendo para un evento relacionado con humanidades, Paco. Esto es un premio importante. Tenemos con nosotros a Francisco Uría, que ha escrito un libro, ha escrito varios, que ahora voy a referirme un poco, pero ha escrito este libro que ha titulado Los Balbo, muy interesante, sobre una época muy interesante de Roma que hemos visto muchas veces, hemos estudiado y tú además has investigado en detalle, pero él ha encontrado estos personajes que son compatriotas nuestros de hace muchos años y yo creo que tiene el interés de poner en valor también un poco la historia de lo que en ese momento no se llamaba España, se llamaba Hispania, pero creo que es muy interesante y vamos a ver cómo primero lo comentamos, tú nos lo cuentas y por supuesto eso genera un interés suficiente para que todo el mundo compre el libro, que es lo que hay que hacer cuando se viene a este tipo de eventos, porque luego el libro es mucho más y da mucha más satisfacción que el rato que vamos a pasar aquí, que yo creo que va a ser también muy interesante. Francisco Uría es un profesional muy reputado en nuestro mundo, en nuestro sector. Es doctor en Derecho y además es abogado del Estado. Ha trabajado durante mucho tiempo en instituciones muy importantes, la última KPMG. Y aunque es muy joven, pues ha dado el salto a lo que nosotros en Avante llamamos segunda carrera profesional, que es probablemente la parte de la vida profesional más apetecible, porque es donde ya eliges mucho más lo que quieres. Eso pensaba yo antes de empezarla, ahora empiezo a tener mis dudas. Bueno, luego nos cuentas un poco. Y yo creo que en esta parte pues puede compaginar sus quehaceres profesionales que sigue teniendo con su ya marcada tendencia y vocación de escritor. Él ha escrito un libro que yo recomiendo mucho, que es el tituló La pequeña librería, de Stefan Zweig, que a mí me gustó mucho cuando lo leí. No hicimos un coloquio, porque en Avante no hacemos coloquios de literatura, o sea, son cosas que tienen que ver más con historia, como sabes muy bien, con filosofía, son en general ensayos, pero me lo regalaste y me gustó mucho. Y luego ha escrito 3 libros relacionados con el personaje de Julio César, que ha titulado A orillas del Rubicón, que es el momento en el que César toma la decisión de romper o no romper con todo y pasar, ¿no? Y es un poco la gran incógnita ante esas situaciones que tiene que hacer un gran personaje histórico. Luego ha escrito Julio César, El arte de la política, y como le quedaba César todavía para desarrollar, escribió otro libro que se titula Esto no estaba en mi libro de Julio César, con lo cual ha escrito contundentemente sobre Julio César. Bienvenido, Paco. Cuéntanos por qué has escrito este libro, por qué Los Balbo. Bueno, a lo mejor la respuesta más fácil sería decir, lo he escrito como condición para poder venir Avante a contarlo. Bueno, te diré que hay gente que ya se pone a escribir y me dice, estoy escribiendo un libro que me gustaría presentar en Avante, o sea que puede ser un... Podría haberse dado el caso. Pues ante todo, muchísimas gracias a ti y a Avante por invitarme a este auditorio extraordinario, y muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por venir, porque efectivamente es un día heroico. Hay buenos amigos en la sala a los que les agradezco mucho que hayan venido, pero en general muchísimas gracias por venir y espero sobre todo que pasen un rato muy agradable en esta conversación, ¿no? Yo la verdad es que efectivamente estaba escribiendo una biografía de Julio César, que es la de Eso no estaba en mi libro de Julio César, que trataba de poner el foco sobre 2 cosas que a mí me parece que los biógrafos de César, que son en su mayoría no españoles, pues creía que no le concedía la atención suficiente. La primera es la importancia del paso de César por Hispania. César viene 4 veces a Hispania y en cada una de esas ocasiones vino siendo una persona y salió siendo otra, desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces,
a César no se le entiende sin el paso por Hispania. A César, por ejemplo, los romanos, que eran gente muy práctica, nunca le hubieran atribuido un mando tan importante como las Galias si él no hubiera demostrado en Hispania la guerra contra los lusitanos que era un líder militar competente, ¿no? Que era un comandante militar competente, ¿no? Entonces esto es una primera cosa que yo traté de poner de manifiesto, ¿no? Y la segunda, que ya viene del ensayo anterior, del arte de la política, es Julio César no es Alejandro Magno en el sentido de que no se le puede interpretar en clave de conquistador. O sea, Julio César, creo que ya lo he dicho muchas veces, o sea que quizá ya me lo hayan oído, pero Julio César no va a las Galias a conquistar las Galias, que no le interesan para nada. Él va a las Galias a conquistar Roma, que es lo que sí que le importa, ¿no? Así como Alejandro Magno soñaba con ser Aquiles y él lo que sí quiere es conquistar Asia, ¿eh? Y son dos modelos, son dos personajes completamente distintos, ¿no? Y entonces en la investigación sobre Julio César de pronto me encontré con un personaje del que no sabía casi nada, que se llamaba Lucio Cornelio Balbo. Y este señor resulta que cuando empecé a indagar pues quién era, etcétera, etcétera, de pronto me llevé la sorpresa de que este era un señor de Cádiz. Y bueno, ya gran sorpresa, ¿no? Pero es que entonces empiezas a indagar un poco más y descubres que este señor de Cádiz llegó a ser el primer cónsul no itálico en el Imperio Romano, en Roma. Y entonces ya, pues a partir de ahí, pues de verdad que me sumergí en el personaje para descubrir que no fue solo él, que hubo una familia, etcétera, etcétera, y de la mano de esa familia, y voy a detener la respuesta aquí, porque si no hablo toda la tarde, de la mano de esa familia llegué al milagro de la ciudad de Cádiz en ese siglo I antes de Cristo, del rol que llegó a tener el Imperio Romano y en general hacia atrás de lo que es la impresionante historia de la ciudad de Cádiz, que se remonta pues por allá por el siglo XI antes de Cristo, ¿no? No sé si lo citas en el libro, pero una de las cosas que ha hecho esta familia Balbo, que concretamente se lo atribuyen al menor, es fundar la ciudad de Cáceres, que no sé si es tan importante como Cádiz, pero es la ciudad de mi mujer, con lo cual es, para mí sí. Convendremos en que es importantísima, sin ninguna duda. O sea que danos un poco de contexto de ese momento histórico. O sea, Roma llega a España, pero estaban los cartagineses y ahí hay una conexión también con el mundo de la familia Balbo, porque se les atribuye ser fenicios y los cartagineses eran fenicios, ¿no? ¿Cómo es esa Hispania de donde llega César o donde llega Pompeyo, un poco antes que César? Nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, pero o sea, la historia es básicamente la siguiente. Los cartagineses, que eran la gran potencia mediterránea del momento, contra pronóstico, son derrotados por Roma en la Primera Guerra Púnica. Y a partir de ese momento la correlación de fuerzas en el Mediterráneo occidental empieza a cambiar y los romanos empiezan a tomar protagonismo, ¿no? Los cartagineses, bien estuvieran pensando ya en la revancha o simplemente por la necesidad de pagar enormes reparaciones que los romanos les habían impuesto, porque la historia está llena de momentos en que el vencedor pone reparaciones que el vencido no puede pagar y que son solo la semilla de la siguiente guerra, ¿no? Esto una y otra vez ocurre en la historia. No sé cuándo terminamos de entender que termina siendo rentable ser generoso en la victoria, ¿no? Pero fue así. Entonces los cartagineses entraron en Hispania, entraron por Cádiz, y efectivamente Cádiz tenía un origen fenicio, Cartago también, y en ese sentido pues teóricamente había una cierta proximidad cultural relativa, porque la realidad es que seguro que en Cádiz la presencia fenicia sería la que fuese, pero sobre todo era una ciudad hispana, ¿no? O bueno, hispana en aquel momento todavía no, ibera, vamos a decirlo así, o tartésica, ¿no? Y entran por Cádiz y empiezan a ocupar la península ibérica, básicamente en una L invertida, en la que ellos terminan ocupando la costa mediterránea y el sur, lo que hoy en día es Andalucía, ¿no? Esa es la presencia cartaginesa en Hispania. Los romanos se preocupan por esa presencia cartaginesa, etcétera, etcétera, pero se preocupan más bien pensando en que a través de Hispania, lógicamente, pueden terminar llegando a la península itálica, ¿no? Y entonces les ponen un límite que es
no pasen ustedes del Ebro. O sea, la línea que no les permiten cruzar es la del Ebro, ¿no? Les ponen esa primera condición, ¿no? Y añaden una segunda, ¿no? Que era independiente de lo anterior. Los abogados de unos y otros diferían en la interpretación, pero probablemente los romanos tenían claro que era independiente de lo anterior, que era, y además respeten ustedes a nuestros aliados. Y esto es importante porque los cartagineses interpretaron que Sagunto estaba al sur de la línea del Ebro, por lo tanto ellos podían hacer lo que quisieran. Los romanos consideraban que Sagunto era un pueblo aliado de Roma y que los cartagineses lo tenían que haber respetado, ¿no? Los cartagineses no lo hicieron, seguramente buscando una excusa para entrar en el conflicto con Roma que estaban deseando tener, y empezó la Segunda Guerra Púnica. Y la Segunda Guerra Púnica, a diferencia de la primera, tuvo una parte que se desarrolló en la península itálica con Aníbal cruzando los Pirineos, los Alpes, y con un ejército que sobre todo es hispano, o que es sobre todo ibero. Esto es una cosa, es decir, que son cartagineses, pero en buena proporción seguro que eran iberos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y los romanos, cuando ya les han derrotado unas cuantas veces, y como eran gente bastante inteligente y bastante práctica, se dan cuenta de que no pueden con Aníbal, que es un genio, pero que con los familiares que tenía por aquí, pues seguramente les iría mejor, ¿no? Y entonces ellos desembarcan en Ampurias y emprenden la conquista de lo que entonces era Iberia, ¿no? Y es un momento interesante porque ese es el momento en el que Roma toma conciencia de la importancia que tiene la península ibérica, ¿no? Y la tiene en muchas dimensiones. Geopolítica. Y ahí lo que le cortan es los alimentos. Le cortan los suministros, ya dejan de poder estar... pero, dicho lo cual, nunca derrotaron a Aníbal. O sea, quiere decir que en la península itálica Aníbal se retira invicto hasta que le derrotan definitivamente en Cartago, ¿no? Pero lo cierto es que los romanos ocupan la península ibérica en la misma forma de L invertida que habían hecho los cartagineses. O sea, inicialmente es Mediterráneo, Andalucía, y luego, al igual que los cartagineses, siguiendo los minerales, siguiendo las riquezas minerales, se van moviendo hacia el interior, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a colisionar con todos los pueblos iberos, celtíberos, etcétera, la historia de Numancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay un segundo momento muy importante en esta historia, que es que hay un coletazo de la Guerra Civil Romana, en la cual aparece en la península un general que se llamaba Sertorio, y este general Sertorio, que era un líder de los populares y que se enfrenta al Senado, de alguna manera se convierte también en el cabecilla de un movimiento hispano que en el fondo aspira a la independencia de Roma, ¿no? Por lo tanto, en ese conflicto hay una guerra civil romana, pero también hasta cierto punto hay un intento de pueblos hispanos de liberarse de Roma, ¿no? De guerra de la independencia. Sí, probablemente Sertorio nunca pensó que eso era una guerra de independencia, pero le interesó dejar que los lusitanos y otros pensaran que de alguna manera eso podía suceder, ¿no? Los romanos del Senado, digamos, que destacaron a dos generales. Uno era Metelo, que funcionaba básicamente en el sur, en Andalucía, y luego apareció el gran Pompeyo, ¿no? Que todavía es joven, y Pompeyo básicamente se desenvuelve en el Valle del Ebro, ¿no? Y la historia es interesante porque, claro, Cádiz, que cuando llegan los romanos podía haber hecho como otros y haber permanecido fiel a los cartagineses, pensando que aquel origen fenicio común, etcétera, pues podría hacerles más próximos, pero lo cierto es que Cádiz traiciona a Cartago, se pasa al bando de Roma, y eso le permite firmar un tratado de amistad muy ventajoso con Roma, ¿no? en aquel momento. Cuando se produce la guerra sertoriana, casi todos los pueblos de la península se pasan al lado sertoriano, y Cádiz de nuevo elige permanecer fiel al bando consular, al bando senatorial, ¿no? Y Cádiz contribuye de distintas maneras a los ejércitos consulares romanos, a los que por otra parte el Senado o Roma está ayudando muy poco. O sea que Pompeyo se está quejando de que recibe muy poca ayuda, etcétera, y es Cádiz la gran suministradora de todo tipo de recursos para Pompeyo, ¿no? Y entonces hay un joven que entonces vamos a llamarle Balbo, por ahora solamente Balbo,
que se alista primero en el ejército de Metelo, luego pasa al de Pompeyo, tiene 16 años y combate. Pero claro, el mérito de esa familia Balbo no es ese, o no solo es ese, no solo es aquel combatiente que bastante tendría el pobre con sobrevivir. Lo que empiezan es a suministrar a Pompeyo todo tipo de cosas, ¿no? Suministros, etcétera, y algo que luego será también importante, que es que le suministran embarcaciones, ¿no? Y eso hace que Pompeyo le conceda a la familia Balbo la ciudadanía romana, en recompensa por todo eso. Sí, aquí hay una... yo creo que lo que hay que explicar es que el título es Los Balbo. Hay una familia Balbo, realmente hay un Balbo que a mí me parece fundamental, que es Balbo el mayor, pero hay otro más mayor, que es el viejo, y otro menor, que es sobrino, que es el joven. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nos hables un poco de los tres, porque luego le quiero dedicar la tarde al mayor, pero que nos sitúes a los tres para te alabo el gusto. Y la familia, porque hay un hermano del mayor, que es el padre del menor, que bueno, que nos los presentes, y luego vamos a ir a dedicarle el tiempo al mayor, porque no tenemos tiempo para todos. Efectivamente. Bueno, el personaje histórico central, vamos a llamarlo así, es Lucio Cornelio Balbo el mayor. Expliquemos primero que fueron tan poco originales que cuando Pompeyo les da la ciudadanía romana y se tiene que poner un nombre romano, casi toda la familia se pone el mismo nombre. Y se llaman los tres y igual. Son todos Lucio Cornelio Balbo, ¿no? Y entonces cada uno de ellos tiene que tener un apodo para diferenciarse, ¿no? Entonces el padre de la familia, por llamarlo de alguna manera, es Lucio Cornelio Balbo el viejo. Nuestro protagonista es Lucio, el joven de 16 años que lucha en el ejército de Pompeyo, es Lucio Cornelio Balbo el mayor. Tiene un hermano, que ese es el que se llamó distinto, que se llamó Publio, y este tenía un hijo que también, de nuevo, otra vez, vuelve a ser original y vuelve a ser Lucio Cornelio Balbo, y le llaman el menor, ¿vale? A nosotros, sobre todo, nos interesan los tres Lucio Cornelio Balbo, ¿no? Hay que decir de estos personajes que, claro, sabemos de ellos limitadamente, y limitadamente deriva de que los historiadores romanos le prestan atención a los Balbo cuando están cerca de los personajes romanos que les interesan a ellos. O sea, de Balbo sabemos cuando está con César, o cuando está con Pompeyo, o cuando le defiende Cicerón en un juicio y Cicerón lo cuenta, pero el foco de la historia romano a Balbo o a los Balbo los ilumina poco, probablemente injustamente, ¿no? Pero de Lucio Cornelio Balbo sabemos algo más porque estuvo rodeado de los grandes personajes que he mencionado, y en ese sentido los historiadores romanos le prestan algo más de atención. Lucio Cornelio Balbo el menor sabemos un poco menos por los historiadores romanos, pero sabemos un poco más por la historiografía hispana, porque fue un personaje que, espero que luego podamos hablarlo más, para la ciudad de Cádiz, sí, y como has dicho bien, para Hispania en general. Lucio Cornelio Balbo el menor es más importante que el mayor, porque el mayor se fue a Roma y ya no regresó, ¿no? Y el personaje que me quedaba, y esto probablemente soy yo el que tiene mucha simpatía por esa figura, es el de Lucio Cornelio Balbo el viejo, del que prácticamente no sabemos nada. Es bastante elucubración en el ensayo. Bueno, le pones en un nivel muy alto de padres en la historia. Cuenta con quién le haces el paralelismo. Hombre, probablemente es una comparación exagerada, porque no puedo comparar a Filipo de Macedonia o a Kennedy con el padre de los Balbo por todas las razones, ¿no? Pero sí simpatizo, y a lo mejor es mi condición de padre la que habla, sí que simpatizo mucho con el padre que de verdad siente que su obligación es que su hijo sea mucho más de lo que él ha sido, ¿no? Y esto está llena la historia de padres que han hecho esto, ¿no? Entonces, Lucio Cornelio Balbo el mayor, que tiene 16 años, no recibe los honores y se termina haciendo amigo de Pompeyo, etcétera, por sus méritos militares, sino porque está su padre en Cádiz, que es el que está de alguna manera coordinando el socorro gaditano a Pompeyo, y es el que de verdad ve la jugada, ¿no? Y la jugada es
no sumarse a la insurrección hispana de la mano de Sertorio, sino que la mano es jugar a largo plazo de la relación con los romanos, ¿no? Y eso probablemente es el padre, porque el hijo todavía no es el cabeza de familia, ¿no? Bueno, y cuentas una cosa que está bien elegida, que tiene que ver con esa preparación que le da, que en ninguna de las cosas, en ninguna de las veces que se refieren a Balbo, a nuestro personaje, a Balbo el mayor, se le hace ninguna crítica de cómo hablaba el latín. O sea que el equivalente... Ni siquiera se lo hace Cicerón, el que era muy dado a esas críticas. a que nuestros hijos aprendan inglés de hoy era probablemente en esa época que aprendan un buen latín. Y imagino que este señor en Cádiz se preocupó de que su hijo tuviera un latín perfecto, ¿no? Efectivamente. Entonces yo he creído que era una figura que merecía la atención de destacar que hay un predecesor, que es un Balbo, que es el que empieza a construir toda la red de relación, la red clientelar que tienen los Balbo en Hispania, el que moviliza los recursos, etcétera, que en definitiva pone la base para que el talento de su hijo después pueda volar, ¿no? Bueno, vamos a darle ese crédito al padre y vamos a ver un poco la peripecia del hijo, porque él realmente su gran amigo, socio, aliado, mentor es César, Julio César, pero él empieza siendo un hombre de Pompeyo. Durante mucho tiempo Pompeyo y César son grandes aliados, y de hecho Pompeyo le quiere hasta un nivel que su máximo valedor, que era un griego, un filósofo, le pide que adopte a nuestro Balbo, ¿no? O sea, era muy hábil. Efectivamente, Balbo recibe con toda su familia el reconocimiento de la ciudadanía romana que le otorga Pompeyo, y a partir de ahí empieza una nueva vida, porque eso abre el poder en Roma. O sea, a partir de ese momento él tiene la ciudadanía romana y tiene los recursos económicos para entrar a la clase ecuestre, puede empezar a jugar al poder en Roma. Pero él no se va con Pompeyo a Roma. O sea, Pompeyo se va a Roma, probablemente ellos siguen siendo, si luego tenemos oportunidad podemos hablar un poco de esto, la familia sigue siendo cliente de Pompeyo, que es una figura muy interesante. Explica lo que es ser cliente, porque es interesante. Sí. El concepto, porque a mí me gusta mucho el concepto de cliente, es aquellas personas a quien alguien les cuidaba. O sea, en el concepto de cliente romano, un cliente es al que yo cuido. Esto en Avante nos lo hemos aplicado. Sin ánimo, y eso, quizá lo más interesante es que no haya ánimo de exclusividad. O sea, tú podías ser a la vez, podías tener varios patronos. No, o sea, la familia Balbo, por ejemplo, pudo ser de alguna manera cliente de Pompeyo y César, mientras Pompeyo y César no se enfrentaron. El problema es cuando te reclaman lealtad los dos a la vez, que como terminó ocurriendo. Pero no era un vínculo, no es un vínculo feudal, es básicamente una sociedad de socorros mutuos, que es cuando tú me necesites, yo te ayudaré, cuando yo te necesite, tú me ayudarás, ¿no? Y pones en el libro que además el cliente elige de quién quiere ser cliente. Claro, de tal manera que si tu patrono cae en desgracia o tiene una posición de menos poder y por lo tanto está en peor disposición de ayudarte, tú en ese momento con armas y bagaje te pasas a otro patrono que sea el que te dé esa protección, que es lo que está de base en esto, ¿no? Y de nuevo aquí hay otro padre, que es que el padre de Pompeyo es el que empieza a jugar esto de las clientelas globales. Empieza en la península itálica, pero empieza a jugar cada vez que tienen un destino, él y luego su hijo Pompeyo, sea las guerras contra Mitríades, las guerras contra los piratas, cuando está en Hispania, etcétera. Pompeyo, donde quiera que va, fomenta redes clientelares, ¿no? Y de hecho un episodio que llama la atención en la historia de César y Pompeyo y la guerra civil es por qué Pompeyo se va a Grecia, por qué se va hacia Oriente y le deja a César la península itálica, ¿no? La explicación es que Pompeyo tiene las clientelas desarrolladas en las guerras que había tenido, en las que había reyes, y tenía una capacidad de movilización de recursos, de embarcaciones, de hombres, etcétera, tremenda, ¿no? Entonces los Balbos son inicialmente clientes de Pompeyo, tienen esa relación, tienen una relación económica,
tienen este episodio en el que Teófanes de Mitilene adopta a Balbo. De hecho, hay quien utiliza el nombre de Teófanes como parte del nombre de Balbo en algún momento, etc. Y ahí existe una relación en la cual pues, Pompeyo en un determinado momento le regala un inmueble de un gran valor. Y todo esto lo cuento para que nos demos cuenta de que Pompeyo, que es un hombre tremendamente importante y poderoso en Roma, está valorando mucho la relación con los Balbo. Y esta valoración o esta estima de esa relación tiene un elemento personal probablemente, pero yo creo que sobre todo es la capacidad de movilización de recursos que tiene Cádiz, en aquel momento, y a través de Cádiz que tiene toda la movilización de las riquezas que ya había en la península ibérica. ¿Cómo enganchan nuestro Balbo y César? Pues se enganchan porque, como digo, Balbo, cuando acaba la guerra de Sertorio, Pompeyo se marcha a Roma, Balbo regresa a Cádiz, su padre ha muerto y él se convierte en el padre de la familia, empieza a liderar los negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Y estando allí, pues de pronto aparece un joven cuestor romano, que los oyentes ya sabrán quién es, que tiene apenas 30 años y aparece en Cádiz, ¿no? Y que probablemente en la función de las funciones que tenía César como cuestor, que algunas eran de recaudación de impuestos y funciones administrativas y tal, una de ellas era impartir justicia. Es bastante probable que a lo que fuera Cádiz fuera eso, y en ese momento pues toma conocimiento, conoce a la familia Balbo, que no deja de ser unas familias notables, ¿no? Y de hecho hay algún cuadro que representa el encuentro de Balbo y César, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos con certeza, y es una de las razones por las que yo creo que este origen, al menos fenicio cultural, no sé si étnico, pero sí cultural, de los Balbo puede tener un elemento de conexiones. En Cádiz hay un templo, que es el templo de Melcart, rebautizado Melcart Hércules. Los romanos, donde iban, les parecía muy bien que todo el mundo adorase a quien quisiera, ¿no? Ellos ponían sus dioses además y, bueno, pues a partir de aquí cada uno reza a quien quiera, mientras no te metas con nosotros nos da igual. Entonces, este templo de Melcart Hércules tenía un prestigio enorme. Entonces acudía gente de muchos lugares a orar allí y a consultar además a los adivinos, o como les queramos llamar, ¿no? Y uno de los que va allí pues es Julio César, que va acompañado por Balbo. Un detalle importante que no debo dejar de decir es que Balbo y César son prácticamente de la misma edad. Balbo es un poco más joven, o sea, César nace en el 100 a.C., Balbo 97, 95, es algo más joven, pero yo creo que hay un elemento que es que los dos a sus 30 años ya han combatido, ya saben lo que es aquello de estar en un campo de batalla de la época, etcétera, etcétera. O sea, tienen una serie de conexiones, probablemente al margen de la edad, que hacen que aquello se convierta en una relación amistosa, ¿no? Y se produce la visita, ¿no? Esa visita al templo es importantísima en la vida de César, es importantísima. Yo creo que los historiadores y los biógrafos de César no le dan la importancia que tiene, porque en esa visita se producen dos hechos, ¿no? Que son muy importantes los dos. El primero, que los aficionados a César aquí presentes y quienes hayan leído mis libros anteriores lo saben perfectamente. El primero es ese episodio famoso en el cual, a los pies de una estatua de Alejandro Magno que está allí, pues César se desploma, etcétera, etcétera, y llora porque a su edad Alejandro Magno ya ha conquistado el mundo cuando él todavía no ha hecho nada, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Pero el segundo episodio, que a veces no se conecta con el templo y fue allí, es el que César había tenido un sueño terrorífico, ¿no? Que no, casi voy a no detallar demasiado, ¿no? Porque para que haya algo de interés en el libro. Y hay un episodio en el cual César sueña, en fin, un sueño. Algo, no lo digas porque es sí. Que lo lean. Sí, no, por eso no lo digo. Pero que le hace pensar que puede, que le están diciendo que tiene que ir a Roma. Pero lo que es interesante es que entonces él se dirige a los es que he utilizado la palabra adivino porque no encuentro la otra palabra, los no videntes tampoco.
Los augures, gracias. Los augures. Entonces él se dirige a los augures y les pregunta, ¿no? Bueno, ¿y este sueño tremendo que he tenido, que estoy descompuesto con esto que he soñado, qué significa? ¿Qué puede significar y tal? Y entonces alguien que es realmente muy inteligente, y yo creo que Balbo está por ahí, le dice a César lo que César quiere oír, que es: olvídate de lo que has soñado, eso no tiene ningún... Lo que esto significa es que tú estás llamado a gobernar Roma. Y en ese momento, las dos cosas, el episodio de la estatua de Alejandro y la interpretación de ese sueño, hacen que César se dé cuenta de que está perdiendo el tiempo en Hispania y que tiene que volver a Roma inmediatamente, porque tiene una carrera gloriosa y está perdiendo el tiempo. Entonces, no agota su mandato como cuestor, probablemente de común acuerdo con el procónsul de la época. Queda bien, tú dices en el libro que queda bien, porque hay que saber salir bien de los sitios, sí. O sea que él sale bien, se va y emprende su carrera. Y Balbo se queda en Cádiz. Pero ahí ya se ha producido el encuentro de los dos y probablemente es una conexión teñida de algo amistoso. Esto es suposición mía, pero por lo que siguió después creo que no fue un puro contacto social. Yo creo que ahí se genera algún tipo de relación que podemos pensar que era una clientela como las que habían tenido con Pompeyo, ¿no? O sea, él se va a Roma, ahí hace su carrera política y vuelve a Hispania con otro mandato, que es ya la guerra con los lusitanos, poner orden, y ahí ya elige a Balbo como su hombre de confianza, que ellos le dan un rol que lo llaman de una manera muy concreta, ¿no? Perfectus Fabris. Perfectus Fabris, ¿no? Que es hoy sería el fontanero, ¿no? De manera los partidos políticos le dan el en fontanero. aquella época ha habido quien lo ha traducido como comandante de ingenieros y tal, porque era un poco el que se ocupaba de la logística, etcétera, etcétera. Hoy sería el director del gabinete de un ministro. O sea que probablemente es una figura que la evolución que tuvo en el ejército romano empezó siendo una cosa muy práctica, ligada a las cuestiones de ingeniería militar, etcétera, etcétera, y terminó siendo un puesto en el que se ponía una persona de una gran confianza del general romano, ¿no? Pero me interesa esta figura, vamos a hacer quizá un poco de correr un poco hacia adelante, porque, y tú lo explicas muy bien en el libro, o sea, César en toda su peripecia realmente está muy poco tiempo en Roma. O sea, en el fondo te planteas si le mereció a César la pena tanto esfuerzo para disfrutarlo tampoco, ¿no? Porque en sus momentos se iba 8 años a las Galias, volvía vencedor, pero luego se iba a otro sitio y realmente, o sea, que el César en Roma en todo el esplendor fue la parte mínima de su biografía y casi siempre estaba en algún sitio imagino que viviría bien, pero vamos, estaba cargándose o al jefe galo o al jefe lusitano o al jefe tal. Y mientras tanto, el que mandaba en Roma y gestionaba los intereses de César era Balbo, que tenía que tener algún tipo de conexión. Tú dices que incluso manejaban algunas claves porque las órdenes se transmitían, pero no había no teníamos internet, no había teléfono, ¿no? No teníamos nada, entonces ellos tenían una correspondencia cifrada, obviamente eran mensajeros que iban y venían. Seguro que Balbo recibía muchas instrucciones, no solo era Balbo, era todo un equipo. Sí. Pero el dato al que apuntas es muy evidente. Los últimos 5 años de su vida, César, si computamos todo el tiempo que pasó en Roma, solamente estuvo 1 año en Roma. El resto del tiempo el que está es Balbo. Parte del disgusto que tienen los senadores con César es que con quien se entiende es con Balbo, que es una persona a la que ellos de alguna manera no aprecian, ¿no? Entonces, parte del disgusto que tienen con César es que César no está y que con el que tienen que entenderse es con Balbo, ¿no? Entonces, Balbo evidentemente es un personaje absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, la historia de Balbo y César sigue, y me parece que es importante, ¿no? Porque incluso cuando yo escribí el libro, mi sensación siempre fue que listos estos Balbo o estos gaditanos que siempre supieron elegir al bando vencedor, ¿no? Y esa puede ser la conclusión con la que uno se quede, ¿no? Pero realmente cuando lo piensas te das cuenta que primero Pompeyo y luego César, ya lo explico, y por último Octavio, es que
es posible que no hubieran sido vencedores si los Balbo no les hubieran ayudado. Y entonces la historia da la vuelta, ¿no? Por eso hablo yo del poder gaditano. Es que el poder de Cádiz en aquella época era muy grande, ¿no? Concretamente, César, como has dicho, viene como propretor y decide que le viene bien tener una guerra por distintas razones y la toma con los lusitanos, ¿no? que eran un pueblo que ocupaba no solo lo que hoy es Portugal, sino también parte de lo que es la franja Extremadura, española, Castilla. Extremadura, Salamanca, etcétera, etcétera, ¿no? Y se desarrolla una guerra allí, ¿no? Y los va arrinconando, la guerra no es fácil, los va arrinconando, etcétera, hasta que hay un momento que los lusitanos se refugian en unas islas que algunos identifican con las Islas Cíes, en fin, hay un poco de controversia sobre eso, pero bueno, se refugian en unas islas y los romanos cuando intentan el asalto los masacran, porque los romanos no tenían flota, etcétera, etcétera. Y aquello, los enemigos de César empiezan a regocijarse porque piensan que aquel jovencito pues va a tener la derrota que merece y aquí se acaba la carrera política de Julio César, ¿no? Pero ese es el momento en el cual Cádiz y Balbo salen al rescate de César, ¿no? Y le proporcionan una flota que algunos los historiadores discrepan, hay quien habla de 80 navíos, hay quien habla de 15, pero en cualquier caso esa flota cambia la derrota en victoria. Y luego le permite llevar a su ejército a lo que hoy es Galicia, en la que los romanos nunca habían estado, ¿no? Y en ese momento los legionarios le aclaman como imperator. Y eso es lo que abre la puerta del triunfo en Roma, ¿no? O sea que vemos como de volver a Roma como un general no victorioso, César vuelve como un general victorioso. Y eso le abre las puertas de un triunfo que no llegó a celebrar, pero de la mano de eso le termina abriendo el consulado, ¿no? Y Balbo es determinante en esto. Y es tan determinante que en esta ocasión Balbo sí se va con César. A mí, ahí, cuando ya se va con César, lo que me interesa es que nos cuentes, antes de que César sea el César plenipotenciario de después del Rubicón, y tiene que ponerse de acuerdo con Pompeyo y con Craso, como hay un juego ahí que tú haces un homenaje al segundo nivel, porque en el fondo César tenía a Balbo, Pompeyo tenía el suyo y Craso tenía el suyo, y en el fondo se entendían entre ellos, a veces muy bien, y eso es lo que permitió que ese triunvirato se enfrentara al Senado, que era un poco la batalla dura que tuvieron que lidiar durante mucho tiempo, ¿no? Claro, los historiadores se han preguntado siempre qué pintaba César en el triunvirato, porque visto ahora con los ojos de hoy, César es un personaje muy importante, pero en aquel momento no era tan importante como era en Pompeyo, que era el gran general glorioso romano, vencedor de Mitríades, de los piratas, etcétera, etcétera, en Hispania, en fin, tenía un halo glorioso enorme, y Craso es el hombre más rico de Roma a distancia, ¿no? Y por cierto el acreedor de César una y otra vez, ¿no? Y aparece César, ¿no? Hay una parte que lo explica, que es que César es un político populista y es un político hábil, y ellos dos habían intentado valerse de personajes políticos y que no les habían sido demasiado útiles porque ninguno de los dos había conseguido que se aprobaran las leyes que los dos necesitaban por distintas razones, ¿no? Entonces piensan que César puede serles más útil, ¿no? Pero lo cierto es que yo, y es de nuevo interpretación personal, yo añado un elemento, que es que, bueno, es que hay un nexo de unión, que es que Balbo ha sido amigo de Pompeyo, ha tenido negocios con Pompeyo y ha tenido negocios con Craso. Y además es amigo de César. O sea que no es solo César, es que es Balbo, y detrás de Balbo es el poder, de la capacidad de movilización. Yo he hecho un ejercicio por tu culpa, que no es obligatorio, pero me he leído la defensa que hace Cicerón de Balbo, ¿no? Que es interesante. Sí. Es interesante. Y entonces ahí lo primero que dice Cicerón es: hay otros más importantes que yo que han defendido a Balbo. Y dices, ¿quién puede ser más importante que Cicerón que haya defendido a Balbo? Y es que le defienden Pompeyo y Craso. O sea, y luego Cicerón. O sea, un tío que está en Roma, que le pone, cuéntanos ahora el tipo de acusación, porque es curioso porque es una acusación muy formal, o sea, es una triquiñuela legal, que es ahora estamos viendo la judicialización de la política
en todo el mundo, pero ya se judicializaba la política en Roma. Cuéntanos a mí lo que me sorprende es que las dos figuras, César no, porque era el suyo, no, pero César no, porque está en las Galias y no podía salir de las Cicerón, Galias. Salen a defender a Balbo cuando le hacen esta acusación que me gustaría que nos explicaras. Bueno, la cuestión es la siguiente. Como ya he explicado, hace años ya que a Balbo le ha concedido la ciudadanía a Pompeyo. Y nadie había dicho nada en aquel momento porque Balbo era insignificante, ¿no? Pero claro, hay un momento en el que alguien en Roma empieza a darse cuenta, empiezan a tener los Boni empiezan a darse cuenta de que este personaje Balbo es muy importante para César y para el triunvirato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien sean ellos directamente o bien sea porque en todo caso la denuncia o la demanda la pone un gaditano, eso sí que lo sabemos, o bien sea que había una facción anti-Balbo en Cádiz, o sea, eso también puede ser. Pero que un español denuncie a otro español que lo está haciendo bien fuera es una cosa clásica, o sea, la envidia es nuestro... O sea, eso es muy, muy creíble, ¿no? Y entonces el reproche es no se le debió haber concedido a la ciudadanía romana, y es verdad que es una cosa llamativa la construcción jurídica, porque el trasfondo es el tipo de tratado que tenía Roma con Cádiz. Era un tratado en contra de lo que era habitual, era un tratado de federación, por llamarlo de alguna manera, o entre iguales. Y ese tipo de tratado tenía una consecuencia, que es que porque Roma no aceptaba la doble nacionalidad. Por lo tanto, tú o eras ciudadano de uno o eras ciudadano de otro. Entonces, esto en un territorio conquistado no hubiera tenido ningún problema, porque eras ciudadano de Roma y ya estaba. Pero en una ciudad federada, esto hubiera requerido el consentimiento por parte de la ciudad que perdía a un ciudadano. Y este consentimiento no se produjo. Entonces, Era un tema técnico. Es un tema, sí. Es un tema técnico que fue una débil oposición frente al hecho de que... Tendría que explicar esto un poco más, pero como lo explico mucho en el libro y lo vais a leer todos, no voy a entrar en eso. Pero claro, es muy interesante darse cuenta del momento temporal en que se ejercita esta acción, que no es nada inocente. Es un momento en el que parece que los tres triunviros se llevan peor. Entonces se mete la demanda, pero se produce una reconciliación en el acuerdo de Luca. Fortalece la alianza. Y llegan al juicio, cuando se celebra la vista, están unidos otra vez, ¿no? Y claro, llegan unidos. Y claro, están unidos, eso significa que el tribunal del momento sabe que tiene en contra a César, a Pompeyo y a Craso, ¿no? César, Pompeyo y Craso en aquel momento son dueños de, por lo menos... pues si cuentas 6 que podría tener César más 3 de cada uno, pues tienen 12 legiones que pueden aparecer en Roma cualquier tarde, ¿no? Entonces, en fin, que las ganas de aquel tribunal de contradecir lo que decían Craso o César y Pompeyo fueron perfectamente explicables, y Balbo sabe. Luego este triunvirato tan cohesionado en ese momento, por dos razones, por dos fallecimientos, que es el de la hija de César y el de el propio Craso, que intenta conseguir la gloria que no tenía. Era el hombre más rico de Roma, pero le faltaba la gloria, y entonces cuando decimos craso error, cometió el craso error, o el error de Craso, de ir a sofocar a los ingleses, ¿no? a los partos, ¿no? Y ahí le mataron, y entonces, bueno, pues ese equilibrio se deshace, y nuestro protagonista es tan hábil que cuando se están peleando en una guerra civil, César y Pompeyo, que son como sus dos mentores, es capaz de quitarse de en medio. Es un crack. Bueno, pero antes de eso intuimos el sufrimiento, y esto es una cosa que yo creo que en Balbo hay varios... Yo me he convertido en un gran admirador de Balbo por muchas razones, pero de este Balbo concreto. Pero una de ellas es que le adivino un perfil moral. No se conoce ningún episodio de ira, de venganza, de nada, de crueldad en su vida. No fue esa nunca su naturaleza. Y trató de ser fiel hasta el final a Pompeyo y a César. Y efectivamente se quitó de en medio, etcétera. Pero yo creo que genuinamente solo hubo 2 personas que trataron de evitar la guerra civil romana.
Uno fue Cicerón, porque Cicerón creía en la República y quería evitar la guerra civil porque sabía, fue el único que se dio cuenta de que la guerra civil acababa con la República, cualquiera que fuera su desenlace. Y Balbo, porque a Balbo la guerra civil le da igual. O sea, quiere decir que seguramente si César y Pompeyo hubieran luchado contra el Senado, a Balbo le hubiera parecido estupendo. Balbo el dolor que tiene es que ve enfrentarse a los dos hombres que considera los dos hombres más grandes de Roma. Y él intenta evitar el enfrentamiento hasta el final, pero fracasa. Bueno, ahí, como tú cuentas muy bien, gana César y entonces ya pues es Balbo en Roma, de jefe de fontaneros y organizando la administración. Lo que pasa es que tampoco le dan mucho tiempo, ¿no? Son 5 meses largos, o sea, desde la batalla de Munda aquí en Córdoba hasta que César es asesinado, pues realmente son 5 meses y pico, o sea, realmente fue muy poco tiempo, tienes toda la razón, ¿no? Y ahí se produce otro hecho que es muy llamativo, que es que matan a César, ¿no? Asesinan a César. Y entonces, ¿qué hubiera pensado cualquiera de nosotros que iba a hacer Balbo a continuación? Pues bueno, lo que hubiéramos pensado es que hubieran matado a Balbo también, que estaban, ¿no? Pero que en previsión de que lo matasen, pero ahora digo algo de esto, en previsión de que lo matasen, lo lógico hubiera sido que él hubiera cogido uña de caballo, se hubiera ido a Cádiz y allí, oye, búscame, ¿no? Pero lo cierto es que él se queda. Y se queda por razones que de nuevo abundan, a mi juicio, en mi sensación de que la relación que él tiene con César es una relación de lealtad basada en la amistad. Porque él en el fondo se queda para honrar el legado de César. Y se queda primero para asegurarse de que sus asesinos paguen, cosa que para nada es lo que quieren los demás, incluso algunos amigos supuestos de César, y lo segundo es, el legado de César es su heredero, que es Octavio. Y entonces Balbo y el equipo de César se pasan al bando de Octavio. Cuéntanos un poco todo ese momento. Primero, ¿por qué matan a César? Bueno, César lo matan, probablemente es una combinación de razones en la que hay una razón, como siempre pasa, formal y una razón material, ¿no? La razón formal es César está evolucionando para convertirse en un tirano, en un monarca de tipo oriental, etcétera, etcétera. Ahí Balbo, lo cuento en el libro, probablemente cometió algún error de juicio, en el sentido de alentar. O sea, que es verdad que se producen algunos episodios que hacen pensar que se está coqueteando con esa idea, ¿no? Entonces, esta es la idea formal y es la defensa de la República, de las libertades romanas. Esta es la defensa. Materialmente, lo cierto es que aquellos a los que había perdonado César no se lo perdonaron nunca. Segundo, incluso gente que había estado del bando de César se sentía que César no los había tratado lo suficientemente bien. O sea, ahí se combinaron las cosas y bueno, finalmente pues hubo una conspiración de senadores, probablemente involucrando un número. Los historiadores calculan que había como aproximadamente 60 generales involucrados, ¿no? César al final muere de 23 puñaladas, o sea que es un cierto número de personas involucradas en el magnicidio, ¿no? Fue en Tovejuna, pero en términos romanos. Participar en el asesinato es importante, porque eso significa que nos comprometemos a participar de la responsabilidad, ¿no? O sea que quedarse al margen en una situación así es relevante, ¿no? Hay un hecho que comento porque es poco conocido, que es César, probablemente ayudado por Balbo, tenía una guardia personal y esa guardia personal, fijaros que el imperio podíais pensar que, oye, pues que había germanos que medían 2 metros, etcétera, etcétera. La guardia personal de César eran hispanos. Y eran hispanos probablemente porque César se fiaba más de los hispanos, etcétera, pero también porque había en España un juramento religioso que tú hacías a tu, entre comillas, dueño, en virtud del cual si a él lo mataban tú te tenías que suicidar. O sea, y eso confería a esa guardia un carácter muy peculiar. Y César tenía esa guardia. Se llama estar comprometido respecto a estar involucrado, ¿no? Sí, eso es un compromiso serio. Lo que pasa es que César parece ser que, en fin, lamentablemente, pues unos días antes, como él estaba reclutando un gran ejército para irse de nuevo a luchar contra los partos, etcétera,
pues parece que licenció a esa guardia y desde luego aquel día no le acompañó, ¿no? Yo estoy convencido que Balbo era menos confiado y probablemente Balbo, cuando se quedó en Roma tras la muerte de César, se quedó protegido, probablemente sí. Y luego ahí había un primer candidato que es Marco Antonio, ¿no? Y luego está el juego político de Balbo, que a lo mejor ya lo tenía establado él mismo con César, donde hacen heredero a Octavio y Balbo es el que claramente apoya a Octavio desde el principio y le ayuda pues a sacar adelante su candidatura siendo mucho más joven y explotando probablemente las debilidades de Marco Antonio, ¿no? Vamos a ver, ahí sí que no digo nada porque me haría un spoiler tremendo, pero Marco Antonio es un personaje sobre el que hay mucho que comentar, ¿no? Y en ese sentido yo invito a revisitar la figura de Marco Antonio porque es una figura que es mucho más interesante de lo que a veces parece, ¿no? Entre otras cosas, yo he leído recientemente un libro que ha publicado sobre Marco Antonio, también en Almuzara, un buen amigo, José Orihuela. Yo mismo leyendo ese libro me he dado cuenta de que yo soy una víctima de la propaganda de Balbo. O sea, quiero decir, porque realmente Marco Antonio tiene toda una capa de propaganda en contra, tejida por Octavio y su equipo, que fue tremendamente eficaz, ¿no? Y es Balbo, porque Balbo trabajó primero para César y luego para Octavio, ¿no? Cuando matan a César, Marco Antonio es cónsul, o sea que el poder imperium que tiene en ese momento muerto César lo tiene Pompeyo. Pompeyo es el que tiene las legiones, ¿no? En un primer momento, Marco Antonio aparentemente no tiene un enorme interés por vengar a César, y eso tendrá su juego, ¿no? Entonces él está en unas conversaciones para tratar, él fundamentalmente está tratando de quedarse él en el poder, ¿no? Y como para quedarse en el poder eso significa el apoyo de las legiones, y el apoyo de las legiones en Roma dependía de muchas cosas, pero sobre todo de poder pagarlas, pues lo primero que hace es quedarse con el tesoro personal de César, ¿no? Y lo retiene, y no se lo da a Octavio. Claro, Octavio llega a la península itálica y se encuentra con un Marco Antonio totalmente hostil, con un Cicerón totalmente hostil, pero se encuentra con que tiene la posibilidad de heredar algunas cosas de César, ¿no? La primera es su equipo, el equipo de César, Balbo y compañía. Esto se pasa a Octavio. Pero lo segundo es que él convence a las legiones de César para que le sean leales a él y no a Marco Antonio. Y yo os digo, podemos pensar bien y pensar que aquellos legionarios siguen a Octavio porque amaban a César, y como el heredero, etcétera, etcétera. Pero yo os digo, en fin, alguien tenía que pagarles. Y el dinero de César lo tenía Marco Antonio, no lo tenía Octavio. ¿Con qué dinero paga Octavio a las legiones de César? Pues yo ahí tengo mi tesis, ¿no? Mi tesis es que ahí está Balbo, está Cádiz, y sus amigos. No, quizá no solo Cádiz, ya hay una conexión con los financieros romanos. O sea, probablemente ahí hay un poder financiero, ¿no? El poder financiero en Roma... eso, porque lo pones en el libro, y probablemente de esto se ha hablado poco, pero lo que tú dices es que en Roma al final también mandaban los banqueros, ¿no? Bueno, los banqueros, los financieros, o sea, quiero decir, hay un poder económico, hay una nueva clase ecuestre emergente a la que el Senado no le quiere dejar su sitio, y esto está en todas las revoluciones. Al final todas las revoluciones de la historia son una clase intentando desplazar a la clase dominante, empujada por las clases populares. Esto siempre, todas las revoluciones son exactamente así, ¿no? Entonces, en ese mundo romano hay una clase ecuestre que tiene que tiene los medios económicos, que son comerciantes, que son financieros, que son inmobiliarios, etcétera, etcétera, y a los que el Senado no les quiere dejar su parte. Balbo se movía bien Balbo se mueve bien, y se mueve bien con los personajes a los que hemos citado antes, que son los segundos, que son financieros casi todos. Ponga un fenicio en su vida, ¿no? Bueno, ponga un financiero, vamos a dejarlo así. Y luego Balbo acaba poniendo a Octavio, a Augusto, le ganan la guerra, que fue, al principio no hubo, pero luego se lía un poco el tema con Cleopatra y demás, y al final lo sacan, y
y ya con Octavio bueno, siendo el primer emperador de Roma, él se jubila, ¿no? Sí, ya cumplida su misión, pues se jubila, no vuelve nunca a Cádiz, pero muere de mayor a su edad y en ese sentido, hombre, yo creo que yo una de las razones por la que simpatizo con la figura es darte cuenta de que Balbo nunca aspiró a ocupar el primer lugar en la historia. O sea, nunca jamás disputa la luz. O sea, él se mueve siempre en la sombra, ¿no? Siempre es el apoyo, es el aliado, es el amigo, es el consejero, es el financiero, pero en los honores, la gloria es para César o es para Octavio, etcétera, etcétera. Y por eso Balbo, a diferencia de César, murió en la cama, ¿no? Balbo no tiene hijos, tiene su sobrino al que le pasa un poco los trastos y los poderes. Ha escrito una obra de la cual hay referencias, pero que no nos ha llegado, no nos ha encontrado el texto, que se titula Efemérides, donde él hace una biografía suya, en teoría, y de César, ¿no? Probablemente más su visión acerca de la vida de César, que hubiera sido tremendamente interesante, ¿no? Siempre poniendo el foco en César. O sea, esto yo creo que siempre fue así. Y tú nos has dicho que para ti la figura de este Balbo, es además, bueno, le dedicas un capítulo a esto, tiene un carácter moral claro. Bueno, yo creo que Balbo es una persona esencialmente leal, o sea, fue leal a Pompeyo, es leal a César, etcétera, y terminó siendo leal a Octavio. Como digo, a diferencia de Balbo el Menor, que era un hombre más apasionado y de sangre más caliente y desde luego mucho más militar, pues es un hombre que no se le conocen episodios violentos de ninguna clase, ni se le adivina ninguna intención homicida de ningún tipo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que tiene un perfil de lealtad y de humildad, las dos cosas, que son realmente notables y son realmente interesantes, ¿no? Y que hacen del personaje un personaje tremendamente interesante, ¿no? Porque yo creo que, en fin, yo creo que hoy en día ha habido a lo largo de la historia otros ejemplos hispanos que pueden ser parecidos, ¿no? Incluso modernamente, ¿no? Pero realmente impresiona que un señor de Cádiz tan rápidamente pudiera llegar a Roma y entender cómo era el juego político de Roma y ser una pieza tan absolutamente fundamental en la política romana, ¿no? O sea, hay que tener muchos recursos, pero también hay que ser muy inteligente. Pero eso más recientemente siempre se ha dicho de los ejecutivos españoles que, bueno, pues una vez que han desarrollado carreras en multinacionales, pues les ha ido muy bien porque han tenido, vamos a decir, unas capacidades distintas, ¿no? Que es un poco, sería este fenómeno. No sé cuánto de cosas parecidas pueda tener un ciudadano actual español con alguien que vivió en Cádiz hace 2000 años, ¿no? Pero sí hay una idea de que el español se busca la vida, ¿no? Probablemente o sea, yo creo que nosotros, y ahora ya sí que hablamos en general, etcétera, e incluso de lo que ha sido mi propia experiencia personal en el ámbito internacional, etcétera, yo creo que nosotros tenemos una ventaja, podría pensarse que no lo es, pero yo creo que es una ventaja, que es que como nosotros no nos creemos más que nadie, en ese sentido somos mucho más flexibles para adaptarnos y aceptar las reglas del juego de otros y las culturas de otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso genuinamente es una característica del español cuando va por el mundo, que es que, a diferencia de todos los demás, que todos los demás se creen que son lo mejor, pues yo creo que los españoles en general... Bueno, nosotros de hecho creemos que somos lo peor. Sí. O sea, yo creo que nosotros tenemos esa cierta humildad innata y eso te hace que, oye, pues tú miras aquello, entiendes cómo son las reglas del juego y, bueno, pues tratas de jugar, ¿no? Y yo creo que esto Balbo lo hace impresionantemente bien en un mundo en el que la desventaja de aquel mundo respecto de este es que si te equivocabas te cortaban la cabeza, ¿no? O sea que eso, en fin, hoy en día las cosas son menos dramáticas, afortunadamente. Sí, había que hilar muy fino. En ese sentido, el Balbo Menor no
te gusta tanto? O sea, haznos un poco bueno, el biopic rápido de... Quizás soy injusto, o sea, quiero decir, es un personaje muy destacable. Aunque fundara Cáceres. Este tiene un perfil, como he dicho, muy militar, o sea, Balbo forma parte de los ejércitos de César, este sí se involucra en la guerra civil, de hecho tiene un episodio de valor individual verdaderamente increíble en la guerra civil romana, al servicio de César, etcétera. Luego pasa al servicio de Octavio y en ese momento pues él tiene una gesta, que es que al frente de una legión romana pues persigue en el norte de África a una tribu que se llamaba los Garamantes, que hacía incursiones en los territorios romanos, etcétera, y hace una expedición de castigo contra ellos, que verdaderamente en términos de geografía es una gesta, porque se supone que llegaron casi hasta las fuentes del Nilo, etcétera, o sea, realmente impresionante, ¿no? Y hace que de la misma manera que Lucio Cornelio Balbo el Mayor fuera el primer cónsul no itálico, este es el primer general no itálico que tiene un triunfo en Roma. O sea que es un personaje reseñable, ¿no? A este sí se le conocen episodios violentos, o sea, y ya dicen tiene... que se lleva la caja en algún momento, ¿no? Tiene algún episodio, efectivamente. No sabemos si se la llevó para él o se la llevó para otros, pero en fin, esta es una duda que suele producirse. Y en ese sentido, pues es un personaje distinto. Este sí vuelve a Cádiz y este sí es profeta en su tierra. O sea que él llega a Cádiz y con el dinero de la familia, si alguno de vosotros visita Cádiz, pues a Cádiz hay que ir con ánimo de redescubrir la historia de Cádiz, que es verdaderamente fascinante, ¿no? Ya desde el pasado origen fenicio, etcétera, etcétera, pasado cartaginés, pasado romano, todo eso está allí, está físicamente en Cádiz, de capa sobre capa, como en tantas ciudades españolas. Y entonces Lucio Cornelio Balbo el Menor tiene un sueño, que es hacer de Cádiz una nueva Roma. Y entonces, si se va allí al Teatro Balbo, porque es el Teatro Balbi, sigue estando allí en Cádiz, es el teatro romano, que es espectacular, que mira sobre el mar, pues cuando vas allí ves la maqueta del sueño de Balbo de cómo hacer de Cádiz una nueva Roma, ¿no? Y entonces él construye un acueducto, que hay restos que todavía se pueden visitar, construye el teatro, un anfiteatro, y él sueña con una nueva Roma, ¿no? Y esta es la razón por la que en la portada del libro veréis una estatua. Esa estatua es una estatua de Lucio Cornelio Balbo el Menor, que está en Cádiz. O sea que Cádiz sí es quizá el único sitio en el que hay un cierto conocimiento de la figura de Balbo. Pero no quedan Balbos, ¿no? O sea, no dejaron... Porque, Balbo Mayor fue soltero, el sobrino tuvo una hija y no hay mucho. ¿Tú has rastreado los He rastreado un poco, vamos, tampoco mucho. He hecho o sea, por ejemplo, en fin, ya como curiosidad, si alguno de vosotros la tenéis, si tú te metes en el Instituto Nacional de Estadística, tú puedes buscar cuántas personas se llaman como tú, y el INE lo baja provincia a provincia, etcétera, ¿no? Entonces yo lo he hecho con Balbo y no aparece nadie. Eso no quiere decir que no haya ninguno. Lo que pasa es que el INE cuenta a partir de 20, y entonces digamos que en ninguna provincia española hay más de 20 Balbos. Puede que haya alguno, pero en cambio fuera, cuando he hecho el rastreo fuera, en Francia y en Italia, sí que es un apellido más frecuente, lo cual no es novedad porque los historiadores también dicen que en esa polémica si los Balbo en origen eran fenicios o no, también dicen que había zonas en el Imperio Romano en que el nombre de Balbo era relativamente frecuente cuando no había conexión fenicia. O sea que no tenemos del todo claro cuál era el origen de los Balbo. A lo mejor no eran fenicios. A lo mejor no eran fenicios. He recuperado un poco las clases de latín, que es una cosa interesante. ¿Tú te acuerdas lo que le dijo Cicerón a Catilina en el primer discurso? Sí, bueno, en castellano me sale directamente: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Es coscandem Catilina... Coscandem tandem abutere Catilina patientia nostra. Es que ¿hasta cuándo podemos abusar de la paciencia de nuestro público? Aquí mandas tú y mandan ellos, o sea, que lo que ellos quieran. Pues yo creo que como tenemos todavía un rato, tú tienes que vender muchos libros y firmar todos los que puedas. Pero sí me gustaría preguntarte, porque ya que te tengo aquí, y en este momento creador y creativo en el que estás, ¿cuáles son tus inquietudes ahora mismo? ¿Cuál es el siguiente libro? Bueno, no el siguiente, porque ya me lo has avisado. Sí, el siguiente cuál es profesional, y ya sé que no interesa. O sea que no van a dar saltos de alegría, pero el otro.
Lo entiendo, lo entiendo. No, vamos a ver, sí que a lo mejor es una experiencia personal que puede tener interés que comparta con vosotros, ¿no? Y contrapongo cualquiera de mis libros últimos sobre la figura de Julio César y sus adyacentes con la que fue la primera novela, La pequeña librería de Stefan Zweig, que tú has citado, ¿no? Entonces, la experiencia que yo he tenido con la primera novela y que sigo teniendo a día de hoy es la de que el lector te busca. Algunos de por aquí, que son amigos míos, pues me buscan porque me conocen, ¿no? y rastrean qué hay de Pacuría en los personajes del libro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que el lector que no te conoce también te busca en el libro, ¿no? Y luego lo segundo es que el lector también se busca a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con el lector de una obra de ficción, la conversación termina siendo sobre el libro, pero también termina siendo sobre el autor y el lector. Si los biólogos o los médicos hacen esto de ver las zonas del cerebro que se iluminan, creo que las zonas que se iluminan tienen mucho que ver con las emociones, ¿no? Y de hecho te transmiten cosas como me ha hecho muy feliz, he sido muy feliz leyendo tu libro, frases. Cuando tú escribes un libro sobre César o sobre los Balbo, etcétera, esto es un ejercicio intelectual. Es un ejercicio intelectual. Y por lo tanto, nadie te busca en el libro, ni se busca a sí mismo, sino que simplemente estás de acuerdo, te parece interesante, no interesante. Entonces, desde el punto de vista del autor, la emoción creadora y de compartir con el lector y tal no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo, agotado esta pulsión de César que he tenido en estos años y tal, yo la verdad es que el firme propósito que tengo es volver a la ficción, pero buscando esa experiencia en la que tú básicamente compartes emociones y el lector recibe emociones y a su vez las transmite, ¿no? Entonces, añoro volver a tener la experiencia y por lo tanto, pues si mi querida Almuzara pues me sigue dando en este cuartelillo, pues mi idea sería retornar al territorio de la ficción, ¿no? Pues seguro que sí, tus lectores que están aquí representados, por lo menos la parte más heroica de ellos, que han arriesgado su salud por llegar aquí, desde luego te lo reconocen y me gustaría despedirte con un fortísimo aplauso.